Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la nueva propuesta que tenemos para ofrecerles a través de la pantalla de Canal 5. En 30 minutos, la idea que tenemos es poder suministrarle más información sobre aquellos contenidos que fueron expuestos en la televisión o que pasaron por los medios y que merecen tener un análisis más profundo, para entender de qué se trata, para contextualizar el tema y para tener una opinión o una posición con respecto a determinadas problemáticas con un fundamento mucho más claro, preciso y profundo. Nos pareció importante hablar de la educación, de lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Hemos iniciado otro año complicado porque las clases se postergaron, hubo una serie de medidas de protesta que impidieron que el calendario escolar, como se había establecido en un principio, comience en tiempo y forma. Después se fueron sucediendo otro tipo de problemas. Y en los últimos días tuvimos esta situación que tiene que ver con el estatuto docente, con este problema casi interno que tiene el movimiento educativo en la provincia de Misiones, porque hay gremios que no se están poniendo de acuerdo y evidentemente, en función de las declaraciones que han surgido desde los propios referentes gremiales, el estatuto docente merece ser tratado, merece ser actualizado o modernizado, teniendo en cuenta que ya hace varias décadas que no se ha trabajado sobre el mismo. El estatuto docente viene a ser el convenio colectivo de trabajo que tienen los trabajadores de la educación en la provincia de Misiones. Bueno, lo que se planteó en un principio era modificarlo, tratarlo. Desde el oficialismo, que está compuesto por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, que es el gremio mayoritario, han solicitado en forma conjunta con la Cámara de Representantes abrir el debate. En un principio, en la Cámara de Diputados y después establecer debates en diferentes escuelas, donde todos los educadores, profesores, maestros participen y aporten ideas. Pero esta propuesta fue resistida, no compartida, por el Movimiento Pedagógico de Liberación y también por el Frente Gremial, porque entienden que esta propuesta no se tiene que dar, por lo menos en este momento, en esta instancia. Entienden desde el MPL que en un principio se tiene que discutir el estatuto docente entre el Ministerio de Educación y los trabajadores, entre el empleador y los empleados. Vamos a escuchar parte de los justificativos que dieron a conocer desde el Movimiento Pedagógico de Liberación antes de proceder al paro de actividades y al corte de ruta a través de la voz de Zulma Keller, que es una docente de nuestro medio, quien explica de qué se trata y por qué razón no están de acuerdo y de alguna manera justifica la medida de protesta y el corte de ruta. Es un poco protestar y hacerle ver a la comunidad de que nosotros no estamos de acuerdo con la modificación o, ¿cómo te diría? En otras palabras, no es una modificación, sino una modernización del Estatuto del Docente. El Estatuto del Docente data del año 63. Desde la UDPM se habla de modernizar el Estatuto. Pero nosotros consideramos que para modernizar el convenio colectivo de trabajo que nos involucra a todos los trabajadores de la educación, tenemos que participar todos. Porque nosotros desde el MPL consideramos que la patronal no va a modificar el convenio colectivo de trabajo en beneficio de los empleados, sino siempre va a ser en beneficio del empleador. Nosotros queremos participar de esa discusión. Las medidas se toman, como siempre, desde el MPL en asamblea. Y lo que la mayoría decida, el resto acata. Bueno, Zulma Keller pertenece al Movimiento Pedagógico de Liberación, que tiene su eje principal en nuestra localidad. Los justificativos del MPL son relativamente válidos. Está muy bien que se discuta el estatuto docente, no es un tema menor, teniendo en cuenta que se trata del convenio colectivo de trabajo. Desde ambas partes coinciden en que hay cuestiones que tienen que ser actualizadas, que hay cuestiones que no están adecuadas a estos tiempos y que para un mejor desarrollo de la profesión, de la actividad, tiene que ser tratado. Lo cierto es que desde UDPM, que es el gremio mayoritario en la provincia de Misiones, Arturo Musial, quien es el secretario general, ha salido a dar explicaciones. Ellos aseguran que el debate que proponen todavía no tiene un anteproyecto y que la idea es generar un espacio donde todos participen y que a partir de ahí se comienza a trabajar en un proyecto que luego puede o no ser aprobado. Vamos a escuchar las declaraciones de Arturo Musial porque también tienen cierta importancia entendiendo por lo menos el espíritu que dan a conocer a través de los medios que tiene la UDPM
para tratar el estatuto docente. Sí, con respecto a esto, fue un reclamo de la docencia misionera hace muchísimos años. Estamos hablando de un convenio colectivo de trabajo que tiene 51 años, que fue sancionado en el 63, donde la realidad en la provincia de Misiones era otra, donde no existían varios actores que hoy están sí dentro de lo que es el sistema educativo, donde han quedado afuera varios, incluso niveles y modalidades. Por ejemplo, en el 63 no existía el nivel inicial, existía el primero inferior, el primero superior. Así te digo, tenemos muchísimos temas para debatir dentro de lo que es el estatuto del docente, aclararle a los colegas de que esto es una iniciativa que se ha venido trabajando hace muchísimos años, porque fue un reclamo del sector docente justamente, a través de un pedido que hizo la Unión Docente de la provincia de Misiones este año a la Cámara de Diputados, donde solicitaba que se habilite justamente el debate para lo que va a ser la actualización del estatuto docente, o nuestro, como quieran llamarlo, nuestro convenio colectivo de trabajo. En esta oportunidad no va a participar solamente la Unión Docente de la provincia de Misiones, sino que ya en el día de ayer nos hemos reunido con la intersindical, donde está UDA, SADOP, AMET, SIDEP y SADOP, donde van a acompañar justamente este debate, donde desde la Cámara está el compromiso de realizar audiencias públicas, donde van a poder ir o van a poder participar todos los actores que tienen que ver, que tienen vinculación directa con el sector educativo. Bueno, con Arturo Musial, con Zulma Keller, tenemos más o menos representado el conflicto que se da en el ámbito de la educación. Claro está que cuando uno piensa que en realidad necesitamos que los chicos asistan con frecuencia a la escuela pública, que no pierdan tantos días de clases, lo primero que pensamos es a quién responsabilizamos por esta situación. Seguramente pensamos en el Estado, pensamos en los docentes que no están de acuerdo, pensamos en los gremios que están a favor del gobierno, pero también lo que más nos preocupa y que debería preocuparnos es la incapacidad que tienen hoy los docentes y el Estado provincial de resolver un problema que en definitiva afecta a los estudiantes, a los alumnos, que hoy tienen una serie de conflictos y problemas que no solamente pasan por la asistencia a la escuela. Estamos frente a un escenario, a una generación donde el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la incapacidad a veces de hacer un uso correcto de las tecnologías, estamos hablando de los teléfonos celulares, de internet, que nos permiten el acceso a las redes sociales, también son problemas y que de alguna u otra forma todo tiene que ver con la educación, porque la familia también tiene cierta responsabilidad en poder corregir esta situación, en colaboración, por supuesto, con los docentes. En la EPEN número 11, por ejemplo, algunos docentes entendieron que, si bien hay cuestiones del estatuto que tienen que ser trabajadas, no están más en condiciones de asistir a un paro de actividades, porque en lo que va del año ya se han perdido muchos días de clases, los alumnos no están asistiendo a los contenidos que necesitan para poder aprobar la materia, y por supuesto el docente es el capacitado y el que entiende en la materia los efectos de explicarles en profundidad y establecer esa conexión que tiene que existir, que no se tiene que perder entre el educando y el educador. Carlos Ferreira es el director de la EPEN número 11 y en su momento manifestó que ciertamente algunos docentes, si bien daban a conocer que su postura era a favor de un tratamiento del estatuto, entendían que la protesta de un paro de actividades no era correcta. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Carlos Ferreira. Bueno, sí, habitualmente nosotros ya tenemos un poco por las medidas de fuerzas anteriores, ¿no es cierto? Sabemos quiénes son los profesores que están adheridos en su mayoría, salvo que por ahí hay profesores que te pueden anunciar de que ellos van a trabajar mañana y pasado, digamos. En este caso, ¿los chicos también saben quién es el profesor que viene y el que no va a dar clases? Sí, sí, es más bien como una obligación del docente, ¿no es cierto?, avisar a tiempo. Ayer u hoy, ¿no es cierto?, en la jornada de hoy, avisar de que viene o la intención de trabajar, entonces nos comunicamos con la preceptoría. Ellos a su vez informan a los alumnos de los docentes que van a venir a dar sus clases normalmente, ¿no es cierto? Entonces estamos coordinados de esta manera para que el alumno sepa, ¿no es cierto?, el alumno y los padres, por supuesto. El profesor que adopta este tipo de medidas de fuerzas, ¿después recupera los días de clase perdidos? En la mayoría de los casos existe el compromiso, ¿no es cierto?, del docente de ir recuperando ciertos contenidos
sobre la marcha, ¿no es cierto?, para que no se pierdan mucho. Otros directamente optan por venir a trabajar ya porque los días de paro son muchos, hay muchos feriados puentes de por medio, entonces por ahí hay profesores que directamente no paran o ahora se deciden, ahora en esta modalidad, por ejemplo, de avisarnos de que van a trabajar normalmente. Bueno, finalmente en este escenario tenemos tres posturas distintas. Claro está que la ciudadanía se merece conocer cuál es el problema de fondo. También los docentes necesitan en su mayoría tomar una postura definida, porque hay que ser claros, toda vez que hay un paro de actividades, con corte o no de ruta, el nivel de acatamiento, por lo menos en Montecarlo, es altísimo. Más del 90% de los docentes, maestros o profesores se adhieren al paro. Sin embargo, cuando, por ejemplo, desde el MPL están realizando una protesta más fuerte, como es el corte de ruta o como es una marcha, no se ve representada la cantidad de docentes que por lo menos deberían estar acompañando, teniendo en cuenta que la mayoría está de paro. Esto de alguna forma también debilita al movimiento pedagógico de liberación, porque entienden que la causa que llevan adelante es noble, pero sin embargo no hay el apoyo presencial que deberían. Y en este aspecto nos parece que hay un segmento de docentes que son los pasivos. Son aquellos docentes que no están comprometidos ni con UDPM o con el oficialismo, ni tampoco comprometidos con el movimiento pedagógico de liberación, por ejemplo, o con los opositores. Porque en la primer medida que se escuche la palabra paro, son los primeros que se adhieren, pero luego no asisten a las marchas o no asisten a la protesta, se quedan en sus casas, no asisten a dar clases, se olvidan de sus contenidos. Entonces son los docentes pasivos. Y tal vez es eso lo que a la comunidad le molesta, porque entienden que es un grupo minúsculo, el del movimiento pedagógico de liberación, por mencionar uno, el que está llevando adelante la protesta. Pero el nivel de acatamiento al paro es enorme, es amplio, en un gran porcentaje. Quizás, si se revé un poco esa cuestión, hasta el propio Estado provincial podría tener una mirada minimizando la protesta, porque lo primero que hace el Estado provincial o cualquier movimiento político es observar el nivel de acatamiento y la cantidad de personas que realmente está protestando. Un caso puntual es con la anteúltima manifestación que hicieron desde el MPL, que realmente fue muy concurrida, hubo muchos docentes en toda la provincia, nosotros lo hemos pasado en nuestro medio, que se adhirieron a la protesta. Y cuando ocurrió eso, alcanzaron resultados, porque el gobierno tuvo que negociar y tuvo que aceptar que era necesario readecuar las paritarias. Sin embargo, no siempre sucede. Entonces, es ahí quizás donde los docentes pasivos necesitan demostrar que en realidad están comprometidos con la causa. Tienen que asistir al paro o dar clases. No se pueden quedar en sus casas o aprovechar el día para hacer compras o para tomarse unas mini vacaciones. Porque es ahí donde tal vez la sociedad empieza a cuestionar la conducta o el descompromiso, que no todos tienen, pero por lo menos es la impresión que dan. Hasta aquí llegamos con este tema de la protesta que tienen los trabajadores de la educación. Legítima, por cierto, porque se merecen un debate. Si es o no acertado el paro es otro tema. Que la educación se ve afectada, principalmente en los adolescentes que tienen únicamente la posibilidad de asistir a la escuela pública, es un tema que también merece un análisis probablemente mucho mayor. Vamos a hacer una pausa y después les vamos a contar acerca de otro problema que no es menor, que también está vinculado al desarrollo de la educación. Yo decido sobre mi destino. Yo decido sobre mi historia. Yo decido sobre mi selva. Yo decido sobre mi cultura. Yo decido sobre mi vivir. Yo decido sobre mi futuro. Yo decido sobre mi futuro. Nosotros decidimos. Consulta popular sobre represas Misiones 2014, del 20 al 26 de octubre. Informate y participa en www.consultarepresas.org.ar. Soy Rulo Breañolo, pertenezco al Grupo Ecologista Cuñapirú, organización miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, y te invito a que te sumes a esta gran cruzada en defensa del río Uruguay y sus pueblos. Partiremos el 29 de septiembre desde el soberbio Misiones hasta Garruchos, Corrientes, y visitaremos los pueblos costeros del río Uruguay brindando información acerca
de por qué decimos no a las grandes represas, y también invitaremos a que participen a la consulta popular que se llevará a cabo desde el 20 al 26 de octubre en la provincia de Misiones. Bueno, estamos tratando el tema educativo y la importancia de que se genere el debate. Es aprobado todo debate siempre que sea constructivo o que la base de la propuesta sea con un fin para mejorar, como es el caso del estatuto docente. Pero también es cierto que la sociedad hoy reclama mayor compromiso por parte de los docentes, por parte del Estado provincial. Por supuesto, también la familia tiene que asumir su compromiso, porque es verdad que los padres en los últimos años han trasladado su rol al docente, al maestro y al profesor. Y se pretende que el docente resuelva absolutamente todo, que se encargue de la educación, de la moral, de la conducta. Prácticamente el docente tiene que hacerse responsable de la madurez del niño, del adolescente, cuando esta responsabilidad es indelegable. La familia tiene que responder ante este desarrollo que tiene el niño y el adolescente, que son tiempos indudablemente difíciles, está claro, pero cuando hay un descompromiso de la familia, el docente no lo va a poder resolver. No en 4 horas, no viendo al estudiante 1 o 2 veces por semana desarrollando los contenidos. No puede un docente resolver los problemas de la familia. En esa parte tenemos que ayudar a los educadores, entenderlos. Ya se han hecho cargo de muchas cuestiones que no les compete. Ya se están haciendo cargo, por ejemplo, de la educación sexual, que no es un tema menor. Siempre la educación sexual estuvo a cargo de los padres. Ahora también el docente, la escuela, se va a hacer cargo de informar, de desarrollar los contenidos educativos con respecto a la sexualidad, que es un tema tan sensible que incluso hay padres que no aprueban esta resolución de parte del Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, una vez más los docentes se tienen que capacitar y tratar de llevar este tema a las aulas y poder desarrollarlo incluso con chicos de 5 años de edad en adelante. Este es uno de los problemas que se hace cargo el docente. Y otro de los problemas que también afectan y mucho al docente es la condición con la que llegan los chicos a la escuela. Nosotros hace poco tiempo elaboramos un informe para contarles que, claro, la aparición de los teléfonos celulares, de los dispositivos móviles, de internet, de las netbooks, han permitido el acceso a la tecnología prácticamente a todo ciudadano, a todo adolescente, sin importar su nivel social. Pero esto, si bien fue un paso positivo, está aparejado de otros problemas. Por ejemplo, el uso que se le da a las redes sociales o a internet no es el adecuado. El acceso a la tecnología es positivo, ahora, siempre y cuando le demos el uso necesario y que nos permita crecer. Lo que está sucediendo no solamente en Montecarlo, ni en la provincia de Misiones, ni en la Argentina, sucede en los países del primer mundo. Los adolescentes pasan demasiado tiempo conectados a internet, para chatear, para subir fotos, para intercambiar opiniones, para visitar páginas incluso de contenido erótico. Y esto es contraproducente. ¿Por qué razón? Porque lo hacen a la noche. Tal es así que, por ejemplo, en España se diagnosticó a esta problemática como el adolescente zombie. Claro, la palabra lo dice. Están hasta altas horas de la noche consumiendo contenidos a través de internet. Cuando tienen que ir a la escuela, asisten, pero están con sueño, desmotivados, no prestan atención, incapaces de poder absorber los contenidos. Y el docente se da cuenta. En Montecarlo sucede. El docente interpreta que el chico no está conectado. Se prohíbe el uso de las tecnologías, del celular, pero los adolescentes son transgresores. Entonces, el docente no puede resolver esta cuestión en ese tiempo. Necesita de la ayuda de los padres. Para que usted entienda realmente, vamos a compartir en principio un informe breve de lo que sucede, de este problema que hoy ya tiene nombre, los adolescentes zombies. Y después me va a dar la razón. Muchos jóvenes y adolescentes prefieren menos horas de sueño a cambio de más horas de conexión a internet, y a sus familias les cuesta abordar el problema sin conflicto. Está claro que es amplia la brecha generacional entre padres e hijos con este advenimiento de la tecnología. El tema que está comenzando a preocupar y mucho es la práctica de trasnochar para seguir conectado.
Se llega a un punto tal que los chicos no pueden dormir de noche pendientes al envío de mensajes de textos a través de los chats en línea desde sus portátiles, tablets o dispositivos móviles. Este fenómeno ya fue identificado con un nombre. Se empieza a llamar a los adolescentes zombies porque no dejan sus pantallas ni a la hora de irse a dormir. Esta adicción, aunque parezca inocente, provoca nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, aislamiento social offline y el llamado efecto tolerancia, que se describe como la necesidad cada vez mayor de invertir más y más tiempo para sentirse bien tras la conexión, dado que cuanto más conectados están, más conectados quieren estar. Y tras estos síntomas, llega el deterioro de varias dimensiones de su vida diaria. La batalla entre padres e hijos se presenta complicada cada vez que hay que irse a dormir. La noche no parece el momento más adecuado para permitir que mantengan sus conexiones. Sin embargo, es el momento más tentador. La noche no solo es el tiempo en el que pueden comunicarse sin vigilancia y con más intimidad y privacidad, sino que cuando se apaga la luz, se apagan también las obligaciones y las tareas escolares y se enfocan los intereses personales. Y ese tiempo es percibido por los menores como el rato de rebeldía ante la sobrecarga de actividades dictada por los padres. Poner límites, animar a los menores a que socialicen y tener reglas para toda la familia sobre la hora en la que los dispositivos han de estar fuera de la habitación, son algunos remedios para que los padres consigan apagar la luz de los dormitorios de sus hijos sin que las pantallas vuelvan a iluminarlos. Cuando elaboramos este informe sobre los adolescentes zombies, tomamos información de España, que es el país que hoy está tratando este tema. En la Argentina sucede, y lo primero que hicimos fue llamar a las escuelas públicas de nuestra comunidad. Una de ellas es la Escuela Normal. Tuvimos la suerte de poder dialogar con una docente que justamente está a cargo de la Cátedra de Tecnología y Comunicación. Hablamos con la directora, hablamos con la responsable del gabinete psicopedagógico y todos coincidían que este es uno de los tantos problemas, pero es uno de los problemas graves, porque los adolescentes, encima que tienen dificultades de aprender, llegan en esa condición, con sueño, a la escuela, y es prácticamente imposible, utilizando todas las herramientas pedagógicas posibles, de lograr la atención del chico. Y el chico llega, por supuesto, a un examen no estando preparado. A pesar de que se han dispuesto tutorías, no siempre asisten. Se han utilizado todos los medios disponibles para que el padre se comprometa y de alguna forma insista y obligue a su hijo a que haga uso de las tutorías. Sin embargo, no siempre sucede. Y está comprobado incluso que en los casos de los chicos que tenían dificultades en algunas materias, cuando asistieron a las tutorías, lograron superar el contenido y aprobaron esas materias pendientes. Las tutorías son efectivas, funcionan, siempre y cuando que el chico asista. Y cuando estamos ante este problema de que llegan desmotivados y con sueño, es otro problema y grave. Vamos a escuchar las declaraciones de esta docente, Mirna Comel, quien describe cómo el docente tiene que lidiar con el alumno para que preste atención en clases. Porque son transgresores. Por más que esté prohibido el uso del teléfono celular, se amañan y de alguna u otra forma están conectados. Y los teléfonos, por las normas de convivencia, están prohibidos el uso de los teléfonos por parte de los alumnos en las aulas y sin embargo no llegan a cumplir con esa norma de convivencia y hay que llamarles la atención todo el tiempo. Usan los auriculares, se mandan mensajes y a veces uno pierde mucho tiempo haciendo esas correcciones y no dedicándose a lo que nos venimos a dedicar, que es a explicarles. Pero sí, hay docentes que les hacen como juegos, o sea, se les ponen prendas a los que rompen la regla y se les hace o barrer el curso o limpiar las sillas antes de salir y demás. Son estrategias para ver cuánto tiempo pueden mantener el teléfono guardado. Se les pide todo el tiempo en realidad que no usen el teléfono, desde la entrada hasta el inicio de la clase, durante la clase. O sea, es algo que está estipulado y que tratamos de que todo el tiempo recordarles, pero se vuelve complicado, sí. Provoca una especie de ausentismo cuando el chico
consigue estar con el celular sin que el docente se dé cuenta, así como lo hacen con los machetes y como es algo tradicional entre los chicos, buscar la forma de esconder lo que están haciendo, se ausentan, así como se ausentan a veces con el tema de las computadoras. Bueno, Mirna Comel nos comentaba cómo los docentes tienen que lidiar con los adolescentes cuando hacen uso y abuso de, por ejemplo, los teléfonos celulares. Pero tiene que quedar claro, para usted, papá y mamá, que en realidad que su hijo tenga un teléfono celular con aplicaciones o con la posibilidad de conectarse a internet no es malo. Que tenga una netbook, una computadora, que pueda acceder a las redes sociales, no significa que sea negativo. Al contrario, es positivo. Pero todo uso en extremo no es bueno. Tiene que estar regulado. El adolescente tiene que tener tiempo para dispersarse, para poder compartir lo que le gusta. Hoy la mayoría se inclina por las redes sociales. Tiene que tener el tiempo para hacerlo, pero medido, no puede estar todo el día. También tiene que saber que Internet le puede dar otras herramientas para acceder a información, a investigaciones, a videos constructivos, de soporte para entender las materias que no entienden. De hecho, hoy día, YouTube, que es una de las páginas más visitadas en busca de videos, se puede encontrar absolutamente todo, hasta por ejemplo cómo hacer un pan. Todo está en YouTube, solamente hay que saber utilizarlo. ¿Por qué insistimos con el tema de la moderación y la regulación? A veces da pena cuando salimos a la calle a recorrer y observar el panorama social que tiene Monte Carlo. Las plazas están llenas de chicos, porque hoy, por ejemplo, en Monte Carlo hay varios lugares donde el acceso a Wi-Fi es libre, es gratuito. Hay muchos, la mayoría de los adolescentes, de los niños, tienen netbooks a través del programa Conectar Igualdad. Y las plazas están llenas, esos espacios públicos están llenos, pero con los chicos con su computadora, aislados, desconectados de la realidad. Ya no hay relación interpersonal, no se comunican porque están todo el tiempo conectados. Antes, si usted hace memoria, pedíamos permiso para ir a la plaza o a la cancha para jugar un partido de fútbol, para macarnos, para correr. Hoy, sin embargo, esos espacios de recreación, de actividad física, son utilizados para estar virtualmente conectados y aislados. Entonces, esas cuestiones a veces se tienen que corregir un poco, limitarlas, simplemente eso. Porque si todos nos comprometemos un poquito, aunque cueste, pero un poquito, la situación educativa en general va a modificarse. Si empieza desde la familia, el docente va a estar mejor animado y en mejores condiciones para poder desarrollar su actividad. Y por supuesto, le cabe una gran responsabilidad al Estado establecer las reglas de juego claras, precisas y concisas y en favor de la educación. Hasta aquí llegamos con este primer programa de Yo Participo. Esta es la propuesta que tenemos. Si el tiempo nos da, nos permitimos presentar la noticia que nos pareció más trascendente y positiva. Y tiene que ver con las imágenes que están observando y las declaraciones de esta profesora de educación física. No hace mucho tiempo, de hecho este año, se creó el Centro de Educación Física Especial. Un organismo realmente interesante que está siendo trabajado por diferentes profesionales, por un psicopedagogo, por fonoaudiólogos, por kinesiólogos, por profesores de educación física. Y la verdad que el primer trabajo que por lo menos nosotros conocimos que hacen es visitar a los abuelos del Hogar San Roque. Un gesto nos pareció muy interesante por el espíritu, porque sabemos que los abuelitos tienen problemas de salud, problemas psicológicos, falta de afecto, y ellos todos los jueves asisten al asilo y tratan de implementar diferentes actividades lúdicas, motrices, para que los abuelos se sientan contenidos, con afecto y de alguna forma mejoren su calidad de vida. Esta fue la noticia positiva que quisimos compartir con ustedes, porque dentro de todo este problema, la educación también hace cosas para el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Bueno, nosotros estamos trabajando con los abuelos los días jueves. Empezamos a partir de las 8 de la mañana en adelante. Estamos trabajando haciendo actividades recreativas, integrándolos un poco a ellos, haciendo distintos juegos con los elementos que tenemos. Porque como ellos están totalmente limitados, porque la mayoría de los abuelos están en silla de ruedas, entonces a través del juego tratamos de estimularlo y que ellos, aparte de divertirse, puedan mover sobre todo las piernas, los brazos, la cabeza, o sea, mover todo el tronco. Hay días que depende cómo están ellos de ánimo, por ahí como algunos tienen distintas enfermedades, por ahí
le dificulta participar todos los días, o sea, todas las clases. Entonces, si ellos están bien, participan en clase, hacen las actividades, y si no están bien o no pueden, a veces están con gripe o están con sus crisis, entonces ahí no participan. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta es la noticia positiva que quisimos compartir con ustedes, y es más positiva aún porque los integrantes del CEFE en Monte Carlo no tienen muchos recursos todavía, así que si usted quiere solidarizarse lo puede hacer. Necesitan elementos. Lo que están utilizando en estos momentos para desarrollar su trabajo es con recursos propios que son utilizados de las propias clínicas de nuestra localidad para, por ejemplo, desarrollar esta actividad. Cualquier pelota, sábana, abrigo, lo que sea, siempre es bienvenido, así que si quiere hacer un gesto de solidaridad para un fin tan noble como este, lo puede hacer. Bueno, nos despedimos. Esta es la propuesta que tenemos a través de la pantalla de Canal 5, que se denomina Yo Participo. Nos vamos a encontrar, por supuesto, dentro de 7 días, por lo tanto les deseamos que tengan una hermosa semana.